Bien, para finalizar en esta tercera parte del video, vamos a hablar de otras interacciones que modifican las proporciones mendelianas. Como ven, todos los mecanismos de interacción diferentes a la dominancia completa fueron redescubriéndose a medida que fueron pasando los años, después de que Mendel enunció sus leyes y por lo tanto afectan las proporciones mendelianas y hacen que no se cumplan las leyes de Mendel como él las enunció, justamente porque hay otros tipos de interacciones. Así que terminadas las epístasis pasamos a otros tipos de interacción. Vamos a hablar ahora en particular de los genes letales. Los genes letales fueron descubiertos en el ratón con el pelaje de color amarillo, agutí, y justamente no cumplen las proporciones mendelianas porque cuando un gen es letal, es decir, se produce la mortalidad de todos los individuos que lo poseen, eh, afecta por supuesto las proporciones que uno observa en la descendencia. Esto se descubrió en los ratones, como les decía. Y se descubrió apareando ratones amarillos entre sí, que son heterocigotas, como se fijarán. Al gen del color amarillo se lo denomina I grande e I chica, ¿no? La variante recesiva. De yellow viene, por eso se representa con una I grande, pero podríamos haber puesto a grande a chica y a grande a chica, es lo mismo. En este caso estaríamos repitiendo la segunda ley de Mendel, ¿no? El experimento que hace Mendel de cruzar heterocigotas entre sí. Cada uno de los heterocigotas da dos clases de gametas, o I grande o I chica, y I grande e I chica en un medio cada una. Pero ¿qué pasaba? En vez de observarse la proporción fenotípica de 3:1 que se observaba en la segunda ley de Mendel, ¿qué ocurrió acá? Se observaban 2/3 amarillo y 1/3 de color agutí. Es decir, 2/3 amarillos a 1/3 agutíes. ¿Qué pasaba? Aparentemente, y esto lo descubrieron abriendo ratones, que los individuos homocigotas dominantes para el gen amarillo o Y grande se morían. Se morían dentro del útero, no llegaban a nacer nunca. Entonces, claro, como estos se mueren, lo único que se observaba eran o los amarillos heterocigotas o los agutíes, que es el color más fuerte del ratón, el más común, que es el homocigota recesivo. ¿Y por qué digo 2/3? Porque esto desaparece y al desaparecer nos quedan tres opciones. De estas tres opciones hay 2/3 de este color y 1/3 de este color. Entonces se habla de una proporción ya no de 1/4, el denominador cambia, ¿eh? Y no hablamos de 1/4, 1/2 y 1/4, sino 2/3 y 1/3. Acá tenemos lo mismo, nada más que lo tenemos representado de otra manera. Bien, entonces, recuerden, este por ejemplo es un gen denominado gen Manx, que produce lo mismo, es un gen letal, pero del gato, que produce que los individuos, por ejemplo, homocigotas recesivos, tienen una cola normal. Pero los heterocigotas, que los vemos representados acá, tienen cola corta. Y los homocigotas dominantes son los que mueren. Es muy parecido al gen amarillo del ratón, nada más que en este caso se llama gen Manx porque es una alteración de la cola. Hay incluso algunos individuos que nacen con espina bífide y demás, pero en la mayoría de los casos nacen con una cola corta.
Hoy en día incluso esos animales se seleccionan como una raza que se llama Manx, justamente de ahí viene el nombre del gen. Entonces, nuevamente, si cruzamos dos híbridos, M grande por M grande, obtendríamos 2/3 Manx con la cola corta y 1/3 con la cola normal. En el caso de la pleiotropía, hablamos de que un gen puede tener a veces una influencia en varias características al mismo tiempo. Por ejemplo, el gen de la sordera, del cual les hablé, el gen W, del cual les hablé cuando les dije la epístasis simple dominante en los gatos. Todos los gatos que tienen W grande son de color blanco, pero aparentemente el W además produce sordera, es decir, que está afectando a dos caracteres al mismo tiempo, que serían el color y la capacidad del oído. Y lo mismo pasa con el gen mirlo en los colis azules o grises. Se llama coli blue a esta variante del coli, que tiene una mezcla de pelos color fuego, como todos los colis, negro y gris con blanco. Estos colis azules o coli blue tienen una tendencia a tener este gen mirlo, no todos lo tienen, pero el gen mirlo produce, además de estos colores, a veces microftalmia, es decir, ojos pequeños, y a veces hipoacusia. Es decir, en este caso que les hablaba del gen W en los gatos, del gen que produce el color blanco, altera entonces dos características. Es un gen, dos características. Al revés, digamos, de lo que sería una epístasis, donde hablamos de dos genes que interactúan en una sola característica. En este caso hay muchos de los gatos blancos que son sordos, y esto aparentemente está explicado porque la melanina, que da el color del pelo, también hay una banda, digamos, de melanocitos o de células que producen melanina en la cóclea del oído, y entonces es la ausencia, digamos, de esa banda de melanocitos en la cóclea del oído puede hacer que las señales eléctricas no lleguen y ese animal entonces es sordo o hipoacúsico. Pasamos ahora a otro mecanismo de interacción, que es la penetrancia. Y la penetrancia se conoce como la proporción de individuos que tienen un determinado genotipo y que expresan el fenotipo esperado. Quizás el ejemplo más común de entender sería el caso de algunas propensiones a los cánceres de mama o de colon en los humanos, que están bastante estudiados, donde si bien el gen que produce la tendencia o la probabilidad de tener cáncer de mama es dominante, no necesariamente las personas que lo poseen desarrollan cáncer. Y esto es porque el cáncer tiene una gran influencia ambiental, es decir, hay un montón de factores externos, incluso psicológicos, que pueden afectar al desarrollo del mismo o no. Pero en realidad hoy en día se sabe que son factores epigenéticos, es decir, proteínas que regulan la expresión de ese gen que normalmente está suprimido y por algún motivo esa proteína desaparece y el gen empieza a expresarse. Entonces, si bien las personas tienen el gen, no necesariamente lo desarrollan. Para terminar de entenderlo, ahora les voy a hablar de un ejemplo. Pero antes vamos a hablar de la expresividad variable para diferenciarla de la penetrancia, porque son dos cosas bien distintas. Y a veces suele aparecer una gran confusión.
En la expresión variable, de lo que estamos hablando es de la expresión del gen en un individuo, no en todos los individuos de la población como hablábamos en la penetrancia. Cuando uno habla de un gen que tiene una penetrancia del 80%, quiere decir que de todas las personas, de un grupo de personas que tienen el gen dominante, por ejemplo para el cáncer, solo el 80% lo expresa. Entonces estamos hablando de un grupo poblacional. En cambio, en la expresividad variable de lo que estamos hablando es de cómo se expresa un gen dentro de cada individuo. Entonces, el ejemplo más clásico es el gen de las manchas blancas. Van a ver que hay animales que tienen muchas manchas blancas y otros tienen pocas manchas blancas. Y eso tiene que ver simplemente en que ese gen en particular tiene una expresión muy variable. ¿Por qué se dará eso? Y probablemente porque hay mucho mecanismo epigenético o ambiental que influencia su expresión. Y lo mismo sucede con la polidactilia. La polidactilia es el exceso de número de dedos y a veces puede darse, por ejemplo, en un animal, en una sola mano, en las dos manos, o en las dos manos y en las dos patas, o en las dos manos y una pata. Entonces, ahí hablamos de expresión variable de un gen. Acá tienen el ejemplo en el Beagle del gen de las manchas blancas. Todos tienen el gen, pero si se fijan, algunos tienen muy poquitas manchas blancas, donde prácticamente la mancha blanca está sola en las patas, y en otros casos es prácticamente abarca todo el cuerpo. Ese es el ejemplo clásico de la expresividad variable, pero en cada individuo es variable. Entonces volvemos a la diferencia entre penetrancia incompleta y expresividad variable. Hay genes que tienen las dos cosas. La penetrancia incompleta, como les decía, quiere decir que, por ejemplo, este gen de la polidactilia tiene las dos cosas. Tiene penetrancia incompleta y tiene expresividad variable. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los individuos que tienen el gen lo expresan. O sea, por ejemplo, si hablamos de un grupo de gatos, que todos tienen el gen de la polidactilia, que por cierto es dominante, no todos ellos son polidactílicos. Ese sería un ejemplo de penetrancia incompleta. Puede ser el 80%, el 70% de los individuos son polidactílicos, aun cuando tienen el gen. ¿Sí? El 25% no lo expresa. Ahora, cuando hablamos de expresividad variable, hablamos de que este caso de dedos supernumerarios se puede dar en una sola mano, en las dos manos y las dos patas, en una sola mano y una sola pata, etcétera, etcétera. Acá ven el caso en un humano, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y acá hay un sexto dedo que es medio incompleto, pero está. Para volver a ver la diferencia, en la penetrancia incompleta hablamos de cuántos individuos que llevan el gen, suponiendo que el gen sea dominante, por ejemplo, también podría ser recesivo, cuántos individuos que llevan el gen, todos llevan el gen, pero cuántos expresan el fenotipo. 1, 2, 3, 4, 5 de X cantidad. En la expresividad variable, en cambio, vemos que aquellos que tienen el gen, algunos lo expresan poquito y otros lo expresan mucho. Esto lo expresa poquito, este lo expresa intermedio, este lo expresa mucho. Y acá tenemos las dos cosas juntas, penetrancia incompleta y expresividad variable. Este no tiene nada, porque la penetrancia fue incompleta. Pero de los que lo tienen, tenemos expresividad variable. Un poquito más y casi todo. Ese es el ejemplo del gen de la polidactilia, por ejemplo. Acá tenemos lo mismo, penetrancia completa, penetrancia incompleta. Todos los animales
de un fenotipo determinado y de un genotipo idéntico expresan el mismo fenotipo. Esto sería una penetrancia completa. En cambio, penetrancia incompleta es cuando el genotipo es el mismo entre todos los individuos, pero se expresa en menos de un 100% de los individuos. Estos dos no lo expresan. Entonces, como les decía, también el gen Manx tiene muchas cosas. Es letal en homocigosis dominante. Es pleiotrópico porque produce cola corta y además letalidad. Y además a veces espina bífida. ¿Sí? Y es deleterio porque algunos animales en la naturaleza, si no vivieran, digamos, como mascotas cómodas en nuestras casas, pueden tener ciertas desventajas. Si se fijan, el animal prácticamente no tiene cola y eso hace que salten como conejos, ¿no? Y tal vez sea una ventaja o desventaja adaptativa. Entonces a veces se le puede llamar un gen deleterio. Recordemos que en homocigosis dominante son gatos normales con cola. Tienen que ser heterocigotas los que son así. Si son homocigotas dominantes mueren y si son homocigotas recesivos tienen cola normal. O sea que los que crían esta raza saben que siempre va a haber un porcentaje que obtengan de animales con cola normal. Otro ejemplo de un gen deleterio es el gen que provoca el estrabismo en los gatos. El estrabismo es lo mismo que llamarle viscos a los animales y por supuesto también es una desventaja adaptativa. Este animal, si tuviera que cazar, probablemente no tiene la misma visibilidad que la que tiene un gato normal y se ha fijado en algunas poblaciones, por ejemplo en el siamés. Es muy común y es hereditario, por eso además, como obviamente todas las enfermedades hereditarias están provocadas por un gen y hay que evitar entonces que estos animales se reproduzcan o dejen descendencia para no transmitir este problema de salud. Bueno, eso es todo. Fin del tercer video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.